La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Muy buenas tardes tengan ustedes y sean bienvenidos a esta ágora de la Jornada Zacatecas que se llama Foros de Libertad. En esta ocasión, y por la situación que atraviesa el país, no podíamos dejar pasar la oportunidad de abordar el tema del despido de Carmen Aristegui del noticiero más escuchado de México. Para nadie es novedad lo que está pasando contra periodistas y gente que participa en los medios de comunicación en el país. Por esa razón es de gran importancia poder presentar el libro El Despido, escrito por Wilbert Torre, quien es un destacado periodista y escritor, nacido en la Ciudad de México en el mítico año de 1968. Es autor de los libros Narcolix, Obama Latino, Todo por una manzana y El bombero al que nadie llamó. Premio Internacional de Periodismo Proceso 2011. Es corresponsal de la prestigiosa revista Etiqueta Negra y ha publicado en Gato Pardo, Letras Libres, el periódico Reforma, El Universal, El Tiempo de Colombia y El Mercurio de Chile. Actualmente escribe una columna en Más por Más. Wilbert, muchas gracias, es un honor tenerte en Zacatecas en los Foros de Libertad. De igual forma le agradezco a nuestro compañero y jefe de información de la Jornada Zacatecas, Carlos Navarrete, quien en breve nos dará sus comentarios sobre esta obra. Y la dinámica de esta presentación, para quienes no nos han acompañado en pasadas presentaciones, es muy sencilla. Yo me echo este rollo, después viene Carlos Navarrete con otro rollito muy chico y un rollote del autor, que es el plato fuerte, pero el postre, lo importante es la participación de ustedes, que hagan preguntas. Si nosotros vemos alguna oportunidad, también haremos lo propio, pero la oportunidad es que convivamos con el autor, entre ustedes y nosotros. Así que muchas gracias, sean bienvenidos y les cedo la palabra a Carlos Navarrete. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por haber asistido a este foro de libertad con Wilbert Torre. Bien, ya lo mencionaba Ray, el director de esta casa editorial, de la pertinencia de presentar este libro, la pertinencia de leer este libro en este momento pues crítico que estamos viviendo en México, en Zacatecas. Carmen Aristegui, al final de la primera emisión, la última emisión que tuvo al aire, ella mencionaba que no era un aroma, sino un vendaval de autoritarismo regresivo. Y justo creo yo que es por eso pertinente, por ese vendaval que está yendo en contra de libertades esenciales como la del pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de disentir. Todo esto pues está siendo golpeado, apabullado por el poder. En ese sentido pues está la pertinencia de la presentación de este libro y por lo tanto la lectura del mismo. Aparte de este caso paradigmático, el despido de Carmen Aristegui y de su importantísimo equipo de investigación al que muchos conocerán, están muchas más agresiones en contra de periodistas, el más reciente de Rubén Espinosa, muy sonado. Están agresiones en contra de activistas también, estudiantes, en suma, ciudadanos que han dicho ya basta. Contra todos ellos pues están las agresiones, digamos, al orden del día. Así pues, hay que decir que el libro de Wilbert, de El Despido, es una radiografía de este trágico y complicado momento que estamos viviendo, que estamos padeciendo hoy en día en México y por supuesto sin excluir a Zacatecas. Pero aparte de esta radiografía complicada que hace, más bien del escenario complicado, hay momentos esperanzadores, por supuesto, porque como lo menciona el propio Wilbert en su epígrafe, en el epígrafe de este libro El Despido, hay todavía periodismo, como lo realizaba, como lo sigue realizando este grupo de periodistas del equipo de investigación de la primera emisión de MBS, que siguen haciendo su tarea, la tarea de iluminar pasajes oscuros de este gran país. Entonces a ellos les dedica este libro, a este equipo de investigación y a todos los periodistas que están iluminando estos pasajes oscuros de este gran país. Entonces por eso también es esperanzador el libro, ¿no? Hay sin duda muchas aristas que pueden leerse y que pueden hablarse al respecto de este libro del despido de Wilbert
Torre. Está, por supuesto, la relación del poder público con los medios de comunicación, cómo está distribuyéndose el dinero. Wilbert habla que en 2015 fueron 6.2 mil millones de pesos los que se distribuyeron de forma discrecional como forma de publicidad oficial no regulada. 6.2 mil millones de pesos. El presupuesto de la UAM, decías en la mañana, y también lo mencionas en el libro, ¿no?, que se distribuye de manera discrecional. Entonces ahí está pues esta lectura, por supuesto, la de la relación entre los medios de comunicación y el poder público y este dinero público que es de todos y cómo se distribuye de manera discrecional. Por supuesto también está el tema de la ética en el periodismo, cómo desde que empezaron a hacer una mancuerna interesantísima, Javier Solórzano y Carmen Aristegui empiezan a fraguar este tema del código de ética, y que si alguien los iba a contratar tenía que contratarlos bajo ese código de ética, firmar ese código de ética y respetar ese código de ética. Entonces, por supuesto, también está este tema en el libro del despido de Wilbert Torre. Hay también un tema muy interesante que a muchos seguramente les llamará la atención, y es humanizar a estos personajes que los hemos visto en los medios de comunicación, en los juzgados, a través de la pantalla, del radio, cómo pinta pues, cómo dibuja a Carmen Aristegui, a este equipo de investigación, al propio Enrique Peña Nieto, al gabinete que acompaña al gobierno federal. Entonces es también interesante pues ver cómo estos personajes se convierten en personas, son humanos que tienen sentimientos, formas de ver el mundo, de enojarse, de explotar a veces también, ¿no? Entonces esta lectura también es interesante en el libro del despido de Wilbert Torre, cómo los personajes se vuelven personas humanas, se vuelven justo eso, humanos con diferentes sentimientos. Y por último, creo, aparte de otros seguramente que se me estarán pasando, pero está el del papel de la investigación en el periodismo contemporáneo. Y este pues es uno de los temas que nos apasiona aquí en la Jornada Zacatecas, al equipo de reporteros, al equipo que estamos, digamos, haciendo nuestros pininos en investigación. Estamos tratando de investigar a través de un taller que estamos teniendo con el periodista Manuel Appendini. Entonces nos interesa mucho el periodismo de investigación porque creemos que es justo el futuro del periodismo en general, de los medios audiovisuales, de la prensa escrita, del periodismo digital, es la investigación. Y bueno, ¿por qué la investigación? Habría que pensarlo como el futuro, porque es justo el que causa más molestia al poder, es el que más incomoda al poder. Ya en una visita que tuvimos hace unos días, hace más bien unos meses, de Ricardo Rafael con el libro del Mi Reinato, él fuera de la presentación nos comentaba que este gobierno de Enrique Peña Nieto, digamos, está acostumbrado, y ya hay varios sexenios en los cuales están acostumbrados desde el poder a ser criticados, a que los caricaturicen, no solo los moneros, sino en las editoriales que hablen muy mal de ellos, que en las redes sociales los tilden de corruptos, de deshonestos, de tontos, que se ponen los calcetines al revés y demás, y después aclaran en el Calcetagate. Digo, les molesta y les molesta mucho que hablen mal de ellos, ¿no?, que editorialicen y que emitan juicios de valor, pero digamos eso ya lo permiten, eso dicen es parte de la libertad de expresión. Lo que no están dispuestos a permitir, en donde no dan tregua, y bien lo decía Ricardo Rafael en esa ocasión, es justo en el periodismo de investigación. Cuando el periodismo arroja datos, cuando el periodismo arroja sustancia, hechos que no pueden revertir, que no pueden echar abajo las autoridades, el poder. Esto es lo que de verdad les incomoda, y es justo por eso que debería ser el futuro, habría que pensarlo como el futuro del periodismo, la investigación. También hay que verlo, el libro lo refleja, no es nada fácil hacer periodismo de investigación. Los dueños de los medios de comunicación no están acostumbrados a apostar por la investigación, es costosa,
es tardada, y cuando uno está acostumbrado a la inmediatez de la nota, cuando uno está acostumbrado a la inmediatez de la declaración frente a la otra, que pasó el día de ayer, pues se desesperan y no invierten, no apuestan en la investigación. Entonces, no es nada fácil hacer periodismo de investigación, porque también, digamos, ya tenemos los canales como la Ley de Transparencia y demás, Infomex, pero sigue siendo muy complicado investigar y muy peligroso también, hay que decirlo, ¿no? Entonces, es ahí pues el futuro, y por lo tanto también lo complejo que termina siendo hacer el periodismo de investigación. Algo que ya mencionaba también previamente, una de las aristas que vale la pena tocar en este libro de Wilbert, es la crónica que hace de esta investigación tan famosa de la Casa Blanca, que le dio la vuelta al mundo, que terminó cimbrando al poder y provocándole una crisis mediática histórica, ¿no? Entonces, esta crónica del antes, del durante y el después de esta publicación de la Casa Blanca es interesantísima. Platica con los diferentes periodistas, platica con gente del gabinete, se mete al avión presidencial cuando van con los medios de comunicación y las formas en las que actúa el presidente cuando le cuestionan lo de la Casa Blanca. Entonces, esto es interesante porque, por ejemplo, esto creo que ya se había dado a conocer, pero Wilbert lo retoma. Cuando el propio Rafael Cabrera, antes de pertenecer a este equipo de investigaciones, estaba formado en la fila del supermercado ya con el carrito medio lleno, y en los anaqueles ve la revista Hola con Angélica Rivera muy contenta invitando a todos a conocer su casa, la Casa Blanca. Entonces Rafael ve la fotografía, ve la revista, la ojea ahí mientras llega a la caja y dice: seguro hay algo aquí. Ese olfato periodístico, la compra y surge lo que ya todos sabemos, ¿no? Explota lo que ya todos sabemos. A partir también de eso y de estos pininos que estamos haciendo en el periodismo de investigación, ya le pedimos a Ray que se suscriba a todas las revistas del Corazón y de Sociales aquí en Zacatecas, porque vaya que es interesante eso, los denostamos de frívolos, de superficiales, de huecos, y vaya que lo son muchos, ¿no? Pero ahí encontramos fuentes interesantes del periodismo de hoy también, ¿no? Las redes sociales, ¿no? El Twitter, el Facebook, que si la hija de un líder sindical se casó con el hijo del presidente de un partido, que si el empresario fue a la fiesta de tal o cual político, ahí empezamos a ver cómo se manejan o cómo se tejen estas redes del poder. Entonces, Wilbert también humaniza, repito, a estos personajes. Vemos a Carmen, a una Carmen Aristegui, digamos, afable, muy asequible con la gente, incluso bromista, algo que no nos la imaginamos cuando la escuchamos, implacable, incluso temida por los entrevistados, ¿no? Uno la imagina muy difícil, una mujer recia, dura. Y no, Wilbert, por ejemplo, narra otro caso interesante, que cuando ya habían sido despedidos todos, pues Carmen y el equipo van caminando al búnker en donde van a decidir qué hacer, y Carmen bromea con ellos y les dice: bueno, pues ya nos despidieron, pero ¿qué más saben hacer aparte de notas? Y pues esto ya se acabó, ¿no? Parece. Les dice: Kiret Miret sabe hacer helados, ella puede poner una heladería, pero pues a ver tú, Rafael, ¿qué sabes hacer, no? Aparte de escribir notas. Entonces tiene ese humor ácido que la humaniza y que la hace ver como lo que es una Carmen Aristegui humana, sensible. Y a mí me gustaría cerrar esta intervención mía con el último discurso, que seguramente el último discurso que envía Carmen Aristegui a sus radioescuchas. Este mensaje que no solo a los radioescuchas, sino también a los Vargas, que es los empresarios de MBS, este mensaje que envía al poder, este mensaje que envía de esperanza a todos, ¿no? Entonces es un mensaje que no sea, seguramente muchos lo escucharon en vivo, es muy emotivo, muy conmovedor, y que vale la pena cerrar con ese antes de escuchar al propio Wilbert con su intervención. Y bueno, dice así. Esto lo dijo en vivo Carmen en su último programa, antes de que Kiret Miret pusiera la canción de Para la Libertad de Joan Manuel Serrat, una canción que
está hecha a base del poema de Miguel Hernández, este poeta importantísimo de la generación del 27. Y dice así el mensaje último de Carmen: estamos en un momento de reafirmar posiciones, tener claro el mapa de las cosas, saber para qué estamos aquí es muy importante. No es tiempo de sometimientos ni de aceptar regresiones. No es tiempo para que la sociedad mexicana, a la que le ha costado un trabajo enorme abrir brecha en libertad de expresión, conciencia social y derechos fundamentales, retroceda. No tenemos derecho a la claudicación y a aceptar lo que parece ser ya no un aroma, sino un vendaval autoritario de regresiones. El mapa nacional, con capítulos que hemos abordado aquí, como lo que acaba de pasar en la Corte, como determinar por una verdad histórica una realidad que no se puede cerrar en Ayotzinapa, como algunos nombramientos recientes. Hay en México un clima muy preocupante y este panorama no lo podemos aceptar. Estamos en un momento donde los ejes fundamentales de la existencia de las personas, los medios y los periodistas se tienen que reforzar. Y a esta batalla no le demos vueltas, no lo dude nadie. Es una batalla por nuestra libertad, por el derecho a expresarnos, por el derecho a saber. Es en defensa de los periodistas y por lo tanto en defensa de la sociedad. Esta batalla es por nuestros contenidos, ahora es por el regreso de Irving y Daniel, y en estos momentos donde uno debe tomar una postura frente a hechos inaceptables, nunca sobra recordar a los grandes maestros, las grandes batallas y tener en mente y corazón figuras que son inspiradoras y emblemáticas por lo que representa para México la tarea de los periodistas. Así que permítame dejar un mensaje a la memoria de Miguel Ángel Granados Chapa, de Vicente Leñero, de Julio Scherer. Ellos ya no están aquí, pero están aquí, a su memoria, por ellos, por nosotros, por ustedes, por Irving, por Daniel, por los que se fueron, por los que vienen y por los que están. Muchas gracias. Bueno, sí, me tengo que pegar. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación a la Jornada Zacatecas, a Raimundo, a los Foros por la Libertad, a la Cofradía, y agradezco mucho las palabras de Carlos. Creo que después de escuchar la relectura de ese fragmento del libro que ha hecho el favor de leer Carlos, espero no exagerar si digo que no solo el periodismo, sino el país vive en estos momentos una situación en extremo delicada, ¿no? Tenemos una clase gobernante soberbia, frívola, es un grupo de políticos muy diferentes a los que se forjaron y construyeron instituciones y leyes en este país hace años o décadas. Justamente hoy platicaba con uno de esos políticos, que es don Raimundo Cárdenas, que formó parte quizá de esta última ola de grandes políticos interesados en construir un mejor país, en escuchar a la gente, en intentar resolver las desigualdades y sobre todo en ser justos, ¿no? Y yo creo que lo que este libro, que es un libro que fue una locura porque lo escribí en 37 días, porque así debía ser, porque queríamos que saliera antes de las elecciones intermedias como una especie de declaración y no después de las elecciones en las que sucedió lo que lamentablemente preveíamos que sucediera, que es que el PRI, con esta maquinaria, no sé, lamentable, nefasta, ¿no? A través de una política que cada vez se reduce más a una operación aritmética y a cómo los gobernadores y los caciques locales resuelven la voluntad de la mayoría a través de la compra de votos y voluntades. Creo que este libro intenta, de una manera muy modesta, reflejar este momento tan complicado que vive el país. Tenemos
unos medios de comunicación, una mayoría de medios de comunicación que este país no se merece. Medios de comunicación no solo alineados absolutamente con el poder, la mayoría de ellos, y los que no están alineados al poder están aislados totalmente, como Aristegui, como Proceso, por ejemplo, sino son medios de comunicación que forman parte hoy más que nunca de eso que algún día Andrés Manuel López Obrador llamó la mafia en el poder. Es decir, creo que si hoy podemos ver con claridad algo en este México que estamos viviendo, es como los dueños de los medios de comunicación son sobre todo dueños de grandes y prósperos negocios que han construido en los últimos 20 años y hoy más que nunca forman parte de esa clase política en el poder a la que desde luego protegen, porque si no la protegen, pues irían en contra de sus propios intereses. Entonces, yo conversaba hoy en la mañana con Raimundo, con don Raimundo, con Carlos, y decíamos desde luego que Carmen Aristegui, que como bien cita Carlos, es una mujer como todos nosotros, es una persona de carne y hueso, con virtudes, pero también con debilidades, que ha tenido aciertos, pero también errores. Y a Carmen Aristegui se le puede querer hasta el fanatismo, como la quieren sus seguidores, o la puede uno denostar y abrazar con el peor de los desprecios. Pero lo que uno no puede hacer a un lado es que Carmen Aristegui formaba parte o forma parte de un país que aspiramos, al menos los que estamos reunidos aquí, a que sea cada vez más abierto, más plural y más equitativo. Y lo que tenemos hoy en este país es una pila de periodistas que están absolutamente alineados con el poder. Es decir, uno puede elegir o no escuchar a Carmen Aristegui, ¿verdad? Pero uno no puede elegir no escuchar a Ciro Gómez Leiva, a Joaquín López Dóriga, a Pablo Iriart, a Jorge Fernández Menéndez y a un montón de periodistas que están alineados con el poder. Entonces, creo que la desgracia que representa la salida de Carmen Aristegui del noticiero de MBS es representada por esta trágica falta de equidad en el país, en donde uno tiene que tragarse una sola versión porque no hay de otra, en donde, como bien dijo Carlos, el periodismo de investigación, que en México es incipiente comparado con otras sociedades y democracias consolidadas como Estados Unidos, pues está en estado de extinción cuando ni siquiera existió. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación, los propietarios de los medios de comunicación convencionales y los que dominan este país no están interesados en investigar. Porque, como dijo Carlos, las columnas de opinión se han convertido en una especie de catarsis, pero la verdad es que el poder y los directivos de los medios controlan el contenido que importa porque es el que penetra en la sociedad. Y por eso es muy importante el esfuerzo desplegado por medios como, no solo como la Jornada Zacatecas, que es muy loable esta voluntad por llevar a cabo un periodismo de investigación que busque, pues no solo quedarse en la crítica vana y simplista y chabacana, ¿no? Sino que en realidad se decida investigar al poder y a los sectores de poder en la sociedad. Porque lo que sucede es que en este país estamos viendo que estos espacios se están cerrando cada vez más. Entonces, creo que es muy loable el esfuerzo periodístico que se lleva a cabo en medios del interior del país, que enfrentan, a diferencia de los medios y de los periodistas que trabajamos en la Ciudad de México, a poderes fácticos mucho más peligrosos que son los poderes locales. El cacique del pueblo, el policía de la ciudad, el político que casi lleva la pistola al cinto y decide quién vive y quién no. Entonces, creo que es muy importante, quienes tenemos hijos y tenemos familias y queremos a este país,
que en verdad hagamos un ejercicio de conciencia que deberían hacer los propietarios de los medios de este país acerca de cómo podemos, como sociedad, no solo quejarnos y molestarnos y agraviarnos, sino organizarnos ante la lamentable existencia de esta clase política soberbia e involucrada en intereses y preocupada solo por su subsistencia, y ver de qué manera no solo protestamos y salimos a marchar por Ayotzinapa, sino de qué manera podemos organizarnos como sociedad para ir al Congreso, hacer propuestas, por ejemplo, que eviten que el gobierno federal, el gobierno de Peña Nieto, pero también los gobiernos de Zacatecas, el gobierno de Duarte en Veracruz, el gobierno de Borge en Quintana Roo, utilicen estos recursos que pertenecen a la sociedad no solo para autopromocionarse, sino para imponer una voluntad. Entonces, sí, la situación por la que atraviesa el país es delicadísima. Creo que después de la chabacanería de Fox y de la soberbia dura de Calderón, lo que estamos viendo hoy es como esas tragicomedias romanas, ¿no? Donde al actor principal no solo todo le sale mal, sino nada le sale bien. Pero no es una casualidad, simplemente es que no solo es que no sepan gobernar, sino que saben muy bien cómo tienen que gobernar para cubrir y para perseguir sus intereses. Entonces ya no quiero alargarme, ya no quiero aburrirlos más con este rollote, como dijo Carlos, y quiero darles el micrófono a ustedes para que podamos conversar no solo sobre el periodismo, sino sobre la situación del país, sobre lo que les preocupa a ustedes, sobre lo que desearían como mexicanos que ocurriera en México a 3 años de la elección de 2018. Creo que en esta elección, como nunca, no solo espero que de alguna manera se refleje el hartazgo que hoy tenemos, me parece que la mayoría, sino también la urgencia de que por fin la sociedad se organice y llegue a una decisión al margen del sistema político que hoy más que nunca está reventado. Muchas gracias por estar aquí y los escuchamos. Wilber, Carlos, pues muchas gracias por su participación. Y ahora, como les decimos, el juego de los foros de libertad es de ustedes. Nos gustaría mucho que participaran, que fuéramos breve para que la mayoría de todos ustedes puedan participar en unos 3 minutos como máximo, para también darle agilidad. A mí me gustaría aprovechar el micrófono y ser el gandalla de lanzar la primera pregunta, Wilber, y es sobre el papel de los periodistas actualmente. Nosotros estamos por vivir en el 2016 un proceso electoral. Entonces, ante la andanada de acciones como las que vivimos en Veracruz, como las que se vivieron, por desgracia, en la colonia Narvarte, donde fallecieron 5 personas, bueno, de una forma cruel, por decirlo menos, ¿qué debe hacer este gremio para, en primera, saber qué hacer, ¿no? Porque me parece que no sabemos de la realidad del país, pero no sabemos juntarnos y compartir penas, juntarnos y compartir historias y sobre todo protegernos entre nosotros. Muchas gracias. Yo creo que, independientemente de que creo que los tiempos tempestuosos que vive el periodismo mexicano hacen desde luego necesario o haría necesario que hiciéramos un lado mezquindades y egoísmos y que los periodistas se unificaran, aunque es muy complicado porque también los periodistas están envueltos y cubiertos de intereses. Creo que si una palabra pudiera sintetizar esta idea que tú representas, y espero no exagerar ni sonar dramático, es la palabra resistencia. Justo hace unos minutos, Carlos me recordaba que un amigo suyo le comentó que hace unos días estuvo con Daniel Izárraga, que es un viejo y querido amigo, que es el jefe de la unidad de investigaciones de Aristegui. Daniel, creo no exagerar si digo que es el cerebro realmente detrás del equipo de Aristegui. Es decir, Carmen es una periodista valiente, nadie lo duda, es una periodista con una voluntad férrea, me parece que inquebrantable,
por dar una batalla incansable por cambiar este país. Y es una marca que ha construido durante 20 y pico de años. Pero Daniel es un periodista que vino a darle contenido a lo que hacía Carmen. Y Daniel Lizárraga, que es uno de los periodistas, quizá el periodista de investigación mejor formado de este país, hoy vive con un salario de 22,000 pesos. Y Daniel está viendo la manera de resistir y de subsistir, como estamos subsistiendo los periodistas independientes y los periodistas críticos, que a pesar de todo y remando contra la corriente y sacrificando pues muchas veces a la familia, pues nos morimos literalmente en la raya por soportar el embate del poder, ¿no? Que de la manera más simple te cierre las puertas. Porque te puedes escribir para El Universal o para Excelsior o para otros periódicos que desde luego están en una proximidad muy íntima con el gobierno, y si eres crítico, pues vas para afuera, ¿no? Como le sucedió a Lidia Cacho, como le ha sucedido a Aristegui varias veces, como le ha sucedido a muchos periodistas, a Laura Castellanos en El Universal, que con eso cierra el libro. Es la historia, la crónica de cómo Carmen Aristegui, que había sido despedida 43 días antes, sirve como válvula de escape para servir como salida a una historia, la de Laura Castellanos en Apatzingán, en Michoacán, la historia de la matanza de campesinos a manos de los policías federales, había sido censurada en El Universal. Entonces, creo que más allá de ser más unidos y más solidarios, creo que sobre todo hace falta en las nuevas generaciones de periodistas una conciencia de la que están adoleciendo hoy los propietarios de los medios, una conciencia de compromiso social, es decir, de no solo ver a sus medios como negocios, sino como un puente, como un faro que arroja luz, como una vía que sirve en el mejor y más original del ejercicio periodístico para escuchar a la gente y para construir las sociedades que merecemos. Entonces, creo que hace falta sobre todo esto, ¿no? Y esto solo se consigue educando y haciendo que la sociedad y los periodistas, pero también las amas de casa y las profesionistas y los arquitectos y las abogadas, etcétera, etcétera, entiendan que si yo estoy bien o creo estar bien, pues así no funcionan las cosas. Hay que ver cómo está mi vecino, cómo le va el de al lado, y si mi vecino está en problemas quiere decir que no todo está bien. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.